Jueves de Guillermo Vázquez Handal y los otros datos. Guillermo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, un placer como siempre. Cumplió un año la presidenta Sheinbaum al frente del gobierno, un hito histórico desde que partimos. Sí. Primer año de la primera mujer presidenta. Yo diría que en un primer balance, falta mucho sexenio por recorrer, los números son positivos y no me refiero nada más a la popularidad o a la percepción de popularidad registrada por diversas encuestas. Veamos que hay 3 acontecimientos que han sido fundamentales en este primer año. La elección del Poder Judicial, la elección misma, los acordeones, la polémica, el desempeño de los nuevos ministros, sin duda ha sido uno de los temas más polémicos de la agenda de la discusión nacional. Y en todo caso, aparte de ver el comportamiento que van a tener, pues esta incertidumbre que podrían tener algunos sectores económicos. Gran acontecimiento. Sin lugar a dudas, el más importante, la tensísima relación cotidiana con el gobierno de los Estados Unidos, las amenazas latentes, los aranceles, la intromisión del gobierno de Trump, donde yo diría que la postura de la presidenta ha sido de mucha prudencia y como estrategia eso es bueno porque sé que hay voces que dicen que por qué no contesta con aranceles, que por qué no se pelea. No creo que sea una buena idea pelearse con el presidente de los Estados Unidos, que además particularmente es un hombre muy voluntarioso. Yo ahí también le pondría una palomita. Y el tercer aspecto que a mí se me hace muy relevante son, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los 51 casos relevantes de corrupción que le heredó el gobierno anterior. Podremos hablar que el más sonado, obviamente por su importancia y por los montos, pues es el huachicol fiscal. No haría a un lado, en lo más mínimo, los escándalos que rodean al senador Adán Augusto López y acabas de mencionar hace unos minutos el último, que no por estar viendo un partido de fútbol es cosa menor. Él sabe que lo que le llaman el palomar en el Senado está a un lado. Sí, que ha sido una de las últimas y constantes víctimas, Adán Augusto, del famoso palomar. Lo agarran seguido. Sabes que eres la persona más vigilada en este momento del país, la más observada. Está compareciendo el secretario de Hacienda y estás viendo un partido de fútbol en tu tablet, cuando tienes atrás de ti, literalmente respirándote, a el grupo de periodistas de La Fuente. Yo creo, como lo comentamos la semana pasada, que la carrera política de Adán Augusto está terminada, pero independientemente, volviendo al contexto, presidenta de la República. Estos han sido los 3 grandes acontecimientos del primer periodo. Claro, hay cosas que presumir, estamos hablando del combate a la pobreza, los programas sociales. Yo no creo que se pueda decir que fue un año fácil. De entrada, hablar de la relación tensísima, la crisis que tenemos con Estados Unidos, ha sido un reto muy, muy grande. Y yo diría que en este primer balance, las notas de la presidenta son aprobatorias. Ahora que N+ tuvo la astucia de lanzar esta serie respecto al PRI, pues por mi juventud había algunos detalles que no conocía sobre esos sexenios que antecedieron al que está hoy en el poder. Tú los conocías, quizás sí hubo otros que se te refrescaron. Bueno, algunos que me tocó vivirlos en carne propia. Sí, exactamente. Y traigo esto a colación porque así de bote pronto recuerdo gobiernos que empezaron muy bien, como el de Salinas o como el de Peña Nieto, y terminaron terroríficamente mal. Y otros al revés. Es decir, no hay sexenio perfecto. No, claro que no. ¿Cómo ha sido este primer año respecto a los antecedentes de los otros presidentes y sus primeros 365 días? Como bien mencionas, si le quitamos la espectacularidad de los principios de Salinas y de Peña, no, este no ha sido espectacular. Si le quitamos lo difícil que fue el inicio de Zedillo, este no lo ha sido tanto. Yo pondría nota aprobatoria, sobre todo por el tema de la relación con Estados Unidos. Creo que la estrategia ha sido la correcta, pero, y lo platicábamos, hay mucha sensación de que la corrupción, que por cierto es heredada, todavía no hay un caso que se pueda achacar a esta administración, está siendo atendida a medias. Ponemos el ejemplo Adán Augusto López, y lo que a la presidenta no le conviene bajo ninguna circunstancia es esta sensación de que protege,
de que es cómplice, porque sabemos que ella tiene una férrea voluntad personal en contra de todas estas actitudes, caso concreto el combate al huachicol fiscal, que independientemente de que es un tema recaudatorio, se trata de poner orden. Yo sigo pensando que el punto de quiebre tiene que ver con el control político. Los grupos al interior de Morena, y hay que decirlo, algunos de ellos abiertamente desleales, acabas de dar el reporte de lo que pasó en la iniciativa. Y eso huele a Dan Augusto. Eso se llama traición, eso es una deslealtad, eso es retar al poder. Sí. Porque independientemente de que no venía en el texto original que mandó la presidenta, estamos hablando de una manipulación. Y digamos que en la política tradicional, llámese priista, panista o de Morena, eso es una falta de respeto y es una deslealtad. Y más allá de Adán Augusto López Hernández en lo individual, este es un momento, digamos, estratégico para la presidenta para poder purificar al movimiento, purificar al Estado y de alguna manera de cara de aquí al 27 llegar ya con sus propuestas electorales, me refiero a candidatos a diputados y a gobernadores. Esto se traduce en desmarcarse de los que tienen manchas corruptas, aun y cuando cueste por la cercanía de esos personajes, hablando especialmente de Adán Augusto, con el expresidente López Obrador. Es decir, ¿qué tanta voluntad irá a tener la presidenta para desmarcarse? Porque tiene que hacerlo, y si lo hace será una extraordinaria decisión de Adán Augusto, tomando en cuenta su cercanía con el creador, el impulsor de este movimiento. Tú me planteabas el hecho de la perspectiva de cómo terminar el sexenio, en esta comparación que hacíamos con los gobiernos priistas. Tiene que ver precisamente con eso, con imponer tu estilo personal de gobernar, tus formas, tu ideología. Yo creo que el desmarque va dándose cada día, si bien con sutileza, porque no esperemos un pleito entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. De hecho, no tendría por qué haberlo. El desmarque se está dando en las formas, en las actitudes, en tendencias que tiene este gobierno que distan mucho de lo que se hacía en el pasado. Y, por supuesto, la clave está en lo que acabas de mencionar, el desmarque de grupos y personajes. Eso tiene una palabra y se llama purificar. Hay que reconocer que muchos de esos personajes, vamos a decirlo coloquialmente, se han puesto de pechito ellos solos. Sí. Adán Augusto, Noroña, Andy. Noroña ya no está en la jugada. Noroña, Adán Augusto, Andy. Oye, ¿y Noroña? Pues, digamos que fue un chivo en cristalería. Le quitas el cristal y rompió todo. Ya no tiene dónde aparecer. Ahora, estamos hablando de los perfiles, los antagónicos a la presidencia de la República. Y vuelvo a la serie. Decía Beatriz Paredes, es que Enrique cometió un error. Inició su gobierno sin pensar quién iba a seguir después de él. Cometió el error, decía Beatriz Paredes, de no pensar en su sucesor desde el día 1. ¿Tú crees que la presidenta ya está poniendo sobre su mesa esas cartas? Los políticos antiguos, me voy a incluir, decíamos y nos enseñaron que la primer gran decisión que toma un gobernante, sea gobernador o presidente de la República, es al momento de rendir protesta, ¿quién va a ser mi sucesor? Y eso no tiene nada que ver con colores, me refiero si a PRI, PAN o Morena. Yo veo una tendencia muy clara en el sentido, digamos, de la posición, afectivo, de confianza y de resultados. Por supuesto, yo creo que el delfín de la presidenta es el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que además, en la medida de que él vaya dando resultados y vaya siguiendo en esta línea de trabajo que tiene, pues indiscutiblemente tiene el derecho absoluto de poder aspirar. Pero también otros integrantes del movimiento que hace 6 meses estaban en la discusión, se han venido cayendo y algunos estrepitosamente. Sí. Entonces, sí creo que independientemente de que la presidenta tiene un perfil más técnico que político, sí tiene esta valoración, sí lo está calculando y habría que decir que le está saliendo bien hasta ahorita. Las cifras en homicidios han reducido, las cifras en otros delitos también. Hay otros delitos que preocupan como la extorsión, que no han podido controlarlo. Ellos mismos han reconocido que la extorsión no se ha controlado en el país.
Las desapariciones forzadas siguen siendo un tema incómodo, que no se termina por esclarecer una ruta hacia dónde queremos ir. Pero mucho de esto tiene que ver, no solo en seguridad, sino en salud y en educación y lo que sea, con el patio desordenado que dejó López Obrador. Es decir, en un año no levantes el changarro. No, es una tarea gigantesca. Aparte son muchísimos frentes, como has comentado. Seguridad pública es el que más duele. Es el que los mexicanos tienen más presente porque independientemente de lo personal, convives y sabes. Y por supuesto, además, como es el más difícil, representa el mayor reto. Si partimos de la base, y vamos a dejarlo así, que estamos viendo un cambio positivo, que se va avanzando y que empiezan a haber resultados, pues en el análisis del desempeño del funcionario tenemos que aprobar o por lo menos tener la esperanza de que esto va a mejorar en el tiempo. Falta mucho sexenio. Pero partiendo de la base de todos esos factores, yo sí vería al secretario de Seguridad Pública como la carta más fuerte del claudismo para la candidatura de Morena a la presidencia de la República. ¿A quién más defines como claudista? Pues es que son pocos. Definiría como claudista a Omar García Harfuch, por supuesto, a la secretaria de Energía, Luz Helena González, en un nivel alto, digamos, de perspectiva política. Yo creo que esos dos serían los principales, porque además los otros que forman parte de ese círculo rojo son extremadamente técnicos. Tienes un híbrido que se llama Marcelo Ebrard, que nunca sabemos ¿Con quién está? de qué lado está. Sí, sí. Bueno, siempre está con Marcelo, pero eventualmente podría ser una carta, por lo menos en una terna. Ahora, y en el Poder Legislativo, ¿quién crees que es el enlace Sheinbaum-Poder Legislativo? Tiene que tener a alguien ahí de confianza. En la Cámara de Diputados no me cabe la menor duda que es Alfonso Ramírez Cuellar, porque evidentemente la relación con el coordinador Ricardo Monreal no es la mejor. Del Senado ni siquiera hablemos, porque está a la vista que incluso si hubiera comunicación hay desobediencias. Insisto, creo que la gran oportunidad política que le presenta el momento a la presidenta sin haberlo planeado por los errores que estos mismos personajes han cometido, le dan la gran oportunidad de purificar. Y volviendo a la serie. Volviendo a la serie. Dijo Peña Nieto, siempre hay dedazo. Y el que dice que no, miente. Pues mira, a Peña Nieto se le pueden criticar muchísimas cosas, pero en eso no miente. Es una condición natural de la política, es una condición natural de la política mexicana. También hay una frase contundente de Diego Fernández de Ceballos, el PRI nunca va a dejar de existir, no se destruye. Solamente se cambió de color. Las prácticas, la forma de pensar, la cultura política, por supuesto que va a seguir siendo la misma. Y no es anuncio pagado, pero si no ha visto la serie, véala. Y conste que es en otra marca. En otra buenísima. plataforma. Sí, es una buena narrativa y una buena síntesis del priismo. Ojalá y hubiera una parte 2, porque creo que a Calderón no lo tocaron, por cierto, se lo brincaron. Digamos, y lo entendí de esa manera porque también lo percibí, porque fue un momento perdido en la historia para el PRI. Bueno, para el PRI, Como yo pensé que para el país. Como la referencia era hacia lo que pasaba en el PRI, Sí. el sexenio de Calderón fue una noche muy oscura para el priismo y a lo mejor es porque no había mucho que contar respecto a esa parte. Guillermo Vázquez Gándal, como siempre un gusto, nos vemos el jueves. Gracias, Juan Pablo, como siempre. Guillermo Vázquez Gándal, voy a la pausa.